Ándale, para que sepas, tu programa. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de su programa Ándale, para que sepas. Mi nombre es Elisa Núñez y les doy la más cordial bienvenida. Del mismo modo, los y las invito a que puedan ver nuestras emisiones anteriores por medio del canal de YouTube y retroalimentarnos con su opinión en la página de Facebook, ya que este programa se nutre de sus comentarios. Agradecemos por las facilidades para la realización de este programa a la Universidad Juárez del Estado de Durango, a Fondo Semillas y por supuesto al Instituto Alejandría. Para comenzar, he de mencionar que los derechos humanos son intransferibles e insustituibles, por lo cual ningún ser humano puede renunciar a ellos ni negociar con los mismos. Acompáñame a ver Chupatesta con mi compañera Ana Luisa Flores. El tema de hoy, derechos humanos. Vamos a ver qué opina la gente sobre esto. Hola, nos encontramos con la licenciada Patricia. Licenciada, ¿nos podría decir para usted qué son los derechos humanos? Bueno, para mí los derechos humanos verdaderamente es una virtud que tenemos, como lo dice su nombre, simple y sencillamente por ser humanos. Por el hecho de tener vida, nosotros ya tenemos ese derecho a vivir los derechos humanos. O sea, ya con el hecho de existir, tenemos derechos a lo que es vivir, el derecho a la dignidad, a la libertad, y te pudiera mencionar más. ¿Nos podría mencionar algunos derechos humanos que están vigentes hoy en día en la sociedad? Claro que sí, les comentaba ahorita, de donde parten todos los derechos humanos es el derecho a la vida, de ahí partimos, el derecho a la libertad de expresión, ese es otro de nuestros derechos, podemos expresarnos libremente, no tenemos que ser hostigados, podemos decir lo que pensamos, lo que sentimos, el derecho de imprenta, podemos escribir, también tenemos el derecho a tener una vida digna. Eso es otro de nuestros derechos. El derecho a la educación, tan importante hoy en día, ¿verdad? Cómo educamos a nuestros hijos. Ellos tienen también ese derecho y nosotros como adultos pues también seguimos aprendiendo y seguimos creciendo y gracias también a lo que es la educación. Y bueno, se pudieran suscitar más, ¿verdad? Hola, nos encontramos con el licenciado Manuel Rosales. Licenciado, ¿nos podría decir qué son los derechos humanos? Sí, cómo no. Mire, los derechos humanos son aquellos con los que nacemos, inclusive, pero desde luego sí comentar que la historia se remonta a después de la Segunda Guerra Mundial, cuando desde luego sabemos que esos derechos humanos con los que nacemos fueron totalmente violentados y en virtud de un pacto de los países que en aquel entonces participaron para que se diera ya el término a la Segunda Guerra Mundial, nace una declaratoria de derechos humanos que se fue difundiendo, que desde luego en diversas partes del mundo, como lo fue después de la Revolución Francesa, hay declaratorias de los derechos humanos, luego se van adoptando en las constituciones de cada uno de los países, en la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, desde luego nuestra Constitución de 1857, después la de 1917, que es la vigente, y pues están plasmados en las constituciones de los países del mundo. Y pues son aquellos derechos que tenemos a la vida, a la salud, a la educación, todos los derechos que conocemos de los niños, de los adolescentes, a un trato digno, una vivienda, etcétera, todo lo que se nos ocurra, que desde luego gozamos aquí en México, en Durango, de esos derechos humanos, están plasmados en la legislación. Gracias, licenciado. Los derechos humanos son inherentes, intransferibles e innatos. Ándale, para que sepas. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición.
Todas y todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Acompáñame a ver la cápsula filosofal con el licenciado Alejandro González Jano. Bien, analicemos. Para hablar de derechos humanos, tenemos que hablar filosóficamente, hablamos de Manuel Kant, ¿no? Se dice que el germen o el origen de los derechos humanos, pues, como los conocemos, empieza con Kant. Kant decía que actuáramos de modo en que nuestra norma de conducta fuera aplicable a cualquiera, ¿sí? Entonces de ahí empieza esta base del derecho y de los derechos humanos, y creo que lo fundamental que hay que entender es que los derechos humanos son algo a lo cual alguien tiene derecho por el mero hecho de ser persona, ¿sí? No se trata aquí de hablar de ninguna otra distinción, de ninguna otra categoría. Por el hecho de ser persona, nosotros tenemos acceso a toda esta serie de bienes universales que nos corresponden a todos por vivir en esta gran comunidad global que pretendemos que sea armoniosa, que sea racional, que sea pacífica, y entonces hacemos de los derechos humanos esta bandera, ¿no? Más que nada, a mí me gustaría añadir que, pues, igual que con todas las cuestiones que tienen que ver con la ley, sería lo mejor que respetáramos y lleváramos los derechos humanos a su mejor término, no por una cuestión de miedo al castigo o punitiva o porque la ley no lo ordena, sino como una demostración de la conciencia y el avance que tenemos como sociedad. Creo que eso sería lo que nos llevaría a un punto de mejora en nuestra convivencia y de respeto entre todos. Eso sería todo por esta ocasión. Les agradezco y nos vemos la próxima semana. Te invito a ver Coge Conciencia con la licenciada Julieta Hernández Camargo. Hola, ¿qué tal? Hoy te hablaremos sobre los derechos humanos, que son prerrogativas inherentes a los seres humanos desde que nacen. Los derechos humanos tienen que ver con la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Son irrenunciables, o sea, no puedes tú renunciar a ellos. Son indivisibles, no le puedes dar la mitad a otra persona. Y además tienen que ver también con las mujeres. En este programa en específico siempre manejamos los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos, que son los más humanos de los derechos y que son los menos difundidos. Hoy, 10 de diciembre, celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Terminan 16 días de activismo que empezaron el 25 de noviembre en contra de la violencia hacia las mujeres. Exige el respeto a tus derechos humanos, en especial a tus derechos sexuales y reproductivos. Nos vemos la próxima semana. Ándale, para que sepas, tu programa. Te invitamos a ver este y todos los martes tu programa Ándale para que sepas, a las 10 de la noche por tu canal TV UGED. Ándale,
para que sepas, tu programa. Los derechos humanos se establecieron en el derecho internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial y se creó un documento destinado a su protección por su importancia y necesidad de respeto. Te invito a ver la entrevista con mi compañero Fernando Moreno. Para continuar con el tema del día de hoy, nos encontramos en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde nos van a platicar más sobre este tema. ¿Qué tal? Yo soy María Eugenia Campos Zavala, soy directora de capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y agradezco la visita que hacen a esta comisión para aprender más sobre los derechos, en este caso, de las mujeres. El derecho principal de las mujeres pues, es a ser consideradas como personas en igualdad con nuestros compañeros varones. Ese es un derecho que tenemos que difundir y entender todas las personas para poderlo hacer realidad. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibimos quejas contra violaciones a los derechos que son cometidas por servidor público. Y es importante hacer del conocimiento de todas las personas que podemos venir a acercarnos y que en materia de género también puede haber violaciones a derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos habla de la igualdad y conforme a este derecho que también se replica en nuestra Constitución Federal y en nuestra Constitución del Estado de Durango, pues tenemos la oportunidad de venir a hacer cualquier señalamiento por algún trato que consideramos diferenciado. Las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, hemos sido víctimas de algunos abusos que a veces se disfrazan de cultura o a veces se disculpan por alguna tradición, pero es momento y es momento de cambiar realmente. Es momento de que alcemos la voz y vengamos a presentar quejas. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos estamos a la orden. Al momento hemos recibido quejas por discriminación en contra de las mujeres, por trato diferenciado. Hemos recibido quejas en sistemas educativos, también por algún trato diferenciado que fuera desventajoso a las mujeres por el hecho de ser mujer. Estas son las noticortas de Ándale para que sepas. Más de 500 mujeres en Durango han acudido ante la Comisión de Derechos Humanos con el propósito de solicitar información y orientación por las constantes arbitrariedades a que fueron sometidas. La discriminación por razón de género persiste en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos en México. El informe presentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Durango, del periodo comprendido de enero al 30 de octubre, revela que a la fecha 554 mujeres han solicitado orientación. En 128 casos, las mujeres se interesaron por conocer sus derechos del ámbito penal, 91 en temas de tipo familiar y en 88 casos la orientación en lo administrativo. De la cifra global, se desprende que en promedio 2 mujeres diariamente tuvieron la necesidad de solicitar la orientación de la CEDH. Otro de los grupos vulnerables que solicitaron la orientación a los especialistas en la protección de los derechos humanos fueron 167 adultos mayores. En lo que va del año, un total de 1,016 personas han recurrido a la información de la comisión. Estas fueron las noticortas de Ándale para que sepas. Vamos a la colaboración del despacho jurídico de Sí hay Mujeres en Durango. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su título primero de los derechos humanos y sus garantías, establece los mecanismos de defensa para violaciones a los derechos humanos. Dentro de las garantías del artículo primero al 29, nos habla de garantías de seguridad jurídica, garantías de igualdad, garantías de libertad, garantías de seguridad social. Es un medio de defensa que la misma Constitución prevé para violaciones a los derechos humanos que son universales, inalienables e intransferibles. Acompáñame a la sección Máquina del Tiempo con mi compañera Aide Morales.
Derechos humanos. 1927. Rosario Ibarra de Piedra, en el año de 1977, funda el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, más conocidos como el Comité Eureka, que reúne a varias familias de personas desaparecidas o presas durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Hasta la fecha, Rosario Ibarra es la representante de los reclamos hacia los gobiernos mexicanos represores de ese entonces. 1958. Mariano Abarca Roblero, activista mexicano que luchó contra la implantación de ingenieros mineros por parte de empresas extranjeras en Chiapas. Desde junio del 2009 mantuvo un plantón en la cabecera municipal con otros miembros de la REMA, exigiendo la salida del municipio de Blackfire, empresa canadiense. 1963. Nace Lidia María Cacho, periodista, escritora y reconocida activista mexicana por los derechos humanos y especialmente los de la mujer, y forma parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. En 29 de septiembre del 2014, en medio de acusaciones de actos de corrupción y después de 9 años de colaborar como columnista en El Universal, lo abandona. 1974. Nace Susana Chávez Castillo, poetisa y defensora de los derechos humanos en su natal Ciudad Juárez, a quien se le atribuye la autoría de la frase "ni una muerta más", que ha sido adoptada por las organizaciones civiles y sus simpatizantes que han luchado por esclarecer los feminicidios en esta ciudad. Ella fue encontrada asesinada y mutilada en la colonia Cuauhtémoc de la ciudad donde radicó toda su vida, el 6 de enero del 2011, aunque la identificación de sus restos no ocurrió hasta el 11 de enero de ese mismo año. 1984 a 1989. Mary Claire Acosta fue fundadora y directora de la Academia Mexicana de Derechos Humanos durante 1984 a 1989. Además, durante 10 años, presidió la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, de 1990 al 2000. Ambas organizaciones fueron pioneras en el movimiento mexicano por los derechos humanos y han hecho aportaciones importantes a esta causa. Acompáñame a la aportación de Católicas por el Derecho a Decidir, esto es Catolicadas. Señor director, esta es una escuela pública. No estamos de acuerdo con que aquí se impongan clases de valores católicos. Por eso pedimos esta reunión con usted. Pero señora, justamente la ausencia de valores católicos es lo que ha hecho que el país caiga en la violencia extrema y que la familia se desintegre. Usted tiene que respetar la libertad de creencia. Los valores que los niños necesitan aprender son el respeto por el otro, la igualdad y la no discriminación, no la imposición de valores católicos. Pero en México, los católicos somos mayoría. Yo creo que necesitamos este tipo de cursos. Esto no es un asunto de mayorías, es un asunto de principios. Las escuelas tienen que ser lugares donde se fomente la pluralidad. Si hace ese curso, lo denunciaremos ante las autoridades. Hagan lo que quieran. No vamos a afectar a nuestros niños por culpa de una minoría. Lupita, ¿qué pasa el siguiente? Debería sacarse la corbata y ponerse la sotana. Jesús dijo: lo que hagan al más pequeño de vosotros, a mí me lo estarán haciendo. Respetar al otro es una de las enseñanzas centrales del catolicismo. ¿Qué pasa, Lalo? El catolicismo solo sirve para separar. ¿Por qué dices eso? Los papás de Rigo, mi mejor amigo y compañero de curso, lo piensan sacar de la escuela porque nos van a obligar a ir a unos cursos de valores católicos y ellos son de otra religión. ¿Qué tiene que ver el catolicismo ahí? Tu escuela es una escuela pública, Lalo. Llegó un nuevo director y ahora todos tenemos que tomar esta clase. Dígale al padre Beto que no lo haga, Sor Juana. ¿Qué tiene que ver el padre Beto? Él es el que va a dar el curso de valores. ¿Qué? Si mi amigo se va de la escuela, yo ya no vengo más a catecismo. No digas eso, Lalo. Niñas, niños, escuchen bien. El primer valor que nos enseñó Jesús es amar al prójimo y respetar al otro. El Concilio Vaticano II nos dice que la Iglesia reprueba como ajena al Espíritu de Cristo cualquier discriminación realizada por motivos de religión.
Alumnas y alumnos, el futuro se abre ante ustedes como las aguas del Mar Rojo se abrieron ante el pueblo de Dios. Padre Beto, ¿cómo se le ocurre aceptar dar un curso de valores en la Benito Juárez? ¿No ve que es una escuela pública? ¿Y qué tiene de malo? Este es un país católico. ¿No se da cuenta que discrimina a niños de otras religiones? Por favor, una clase de valores no le hace daño a nadie. Imponer valores por la fuerza no es católico. Lo que es y no es católico lo digo yo, que soy el profesor. Si me permites, tengo que continuar, que mañana es el primer día de clases. Usted se meterá en una bronca con los padres de familia. No lo haga. Nada ni nadie impedirá este curso, Sor Juana. Tengo el aval del director. Hasta luego. Alumnas y alumnos, el futuro se abre ante ustedes como las aguas del Mar Rojo se abrieron. ¿Quién es usted? Soy inspector de educación pública. A partir de hoy, quedan prohibidas las clases de valores católicos. ¿Prohibidas? ¿Pero cómo? ¿Por qué? El director de esta escuela violó el artículo 3 constitucional. La educación tiene que ser laica, ajena a cualquier doctrina religiosa. Y por cierto, ¿qué hace por aquí, padre? ¿Yo? Nada. Voy para mi parroquia. Hasta luego. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta emisión de su programa Ándale para que sepas. Los y las invito nuevamente a que si se perdieron alguna de nuestras emisiones anteriores puedan verla y suscribirse por el canal de YouTube. Asimismo, agradecer por sus opiniones en nuestra página de Facebook. Yo soy Elisa Núñez y nos vemos en la próxima semana.